reproduciendo por Facebook. Bueno, ya estamos. Bueno, sean bienvenidos, como les decía, a este encuentro personal, estas herramientas que esperamos sean de mucha utilidad para cada uno de ustedes, en casa, en el hogar, en la familia, en lo personal. Así que con mucho gusto hemos preparado esta reflexión, que más que un tema es un ponernos bajo la mirada de María Santísima, y más que ponernos bajo su mirada, es nosotros poner nuestra mirada, nuestros afectos, porque no también nuestra imaginación a lo que ella pudo compartir y nos puede compartir en este caminar de Jesús en el Calvario, ¿verdad? Es María que supo estar precisamente acompañando a Jesús, ¿verdad? Y dentro de los ejercicios, dentro de los... Bueno, es que la señal parpadea un poquito en YouTube, pero bueno, hay que tener paciencia. Es precisamente este caminar con María, contemplarle, verle y sobre todo ver qué es lo que ella nos puede enseñar a cada uno de nosotros. Hoy quiero seguir la guía de este libro que por ahí me obsequiaron, que nos va relatando el caminar de la Virgen María desde una mirada contemplativa, también con una mirada teológica, científica. Se llama La Virgen Nuestra Señora. Aquí se los muestro, después paso una foto de Federico Suárez, La fidelidad en la vocación, ¿verdad? Ya un poquito antiguo, pero nos vamos a valer de él para llegar a esta mirada. La cita a reflexionar es el Evangelio de Juan, del 25 al 27. Evangelio de San Juan 19, del 25 al 19. Ojalá que puedan tener su Biblia. Yo no tomaré la Biblia en este momento porque, bueno, ya mis ojos a esta hora de la noche ya no reaccionan de la misma manera, pero aquí hemos sacado una copia donde podemos precisamente escuchar y leer este pasaje. Nos dice San Juan: estaban al mismo tiempo junto a la cruz de Jesús su madre y su hermana, y la hermana de su madre, María de Cleofas y María Magdalena. Habiendo pues mirado Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, el cual estaba allí, dice a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel punto tuvo consigo en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pongamos nuestra mirada, nuestro pensamiento en ese momento que María pudo tener. ¿Qué estaba en su pensamiento? La pérdida de un hijo. Que una madre pierda un hijo es algo muy, muy doloroso, muy fuerte. No hay palabras para describirlo. Cuando muere el esposo se dice que es viuda, que es viudo. Cuando una madre muere, que es huérfano. Pero cuando se pierde un hijo en un accidente, que se viene el niño durante la gestación, pues bueno, es un dolor muy grande, ¿verdad? Y que María lo experimentó de una manera, pues grande. Por ahí en otro librito que por ahí me dieron también, había una pequeña reflexión acerca de que Jesús se despedía de María después de la última cena. Una
enseñanza, reflexión un tanto pía, pero que realmente pone esos sentimientos de María en ese momento, y que Jesús se despide, que le dice: Madre, voy a ir a cumplir la voluntad del Padre, puesto que a esto he venido. Y lo pone a Juan, y le dice: ay, Juan, dime cómo va. Y va Juan y le dice, y le va comentando, y viene como este dolor de una madre que pierde a su hijo, un dolor, bueno, en esa reflexión, imaginación, un tanto muy dolorosa, muy humana, ¿verdad? Que María pues es mujer, ¿verdad? Mujer de fe, y que realmente también supo experimentar el dolor, la pérdida, pero María pues permaneció fiel a esa fe, a ese designio de Dios que compromete, que vive, que busca. Por ahí nos está fallando la señal de YouTube, pero bueno, vamos a continuar en esta conexión. Bueno, ahí que Dios nos ayude. Por tanto, vemos pues a María al pie de la cruz. A ver si... Bueno, pues al parecer no hay conexión, ¿verdad? De YouTube. Ténganos paciencia. Estamos ganándole a estos aparatos. Le podemos dar como volver a cargar, o se desconecta. ¿Cómo actualizar? Se desconecta. Pues bueno, vamos a continuar con ustedes. Ojalá que nos puedan seguir, que podamos poner algún comentario ahí, que nos sigan por Facebook. Bueno, caminamos. Nos dice nuestro autor, Federico Suárez, que Ricciotti nos dice, un autor, un teólogo seguramente, que en los evangelios no hay una nota de alegría. Nos vamos a remontar, vamos a jugar con la imagen de María en la cruz y con el nacimiento de Jesús. Y en Adviento, a veces por WhatsApp compartíamos esta imagen, ¿no? La ponemos en nuestro estado, donde es una corona de Adviento que espera al Mesías, y también una corona de espinas, ¿verdad? Entonces vamos a jugar con estas dos imágenes, puesto que la vida de Jesús pues es precisamente esta vida de gracia, ¿verdad? A ver si nos quiere volver a conectar. Bueno, vamos a hacer el intento. Que nos dice que los evangelios como tal, el evangelista, el redactor de lo que hoy tenemos en nuestro evangelio, nos dice que no hay una nota de alegría cuando Jesús nace, ni una nota de dolor cuando muere. No dice, la Virgen María estaba muy contenta cuando, no lo dice explícitamente, ¿verdad? Y tampoco nos dice, como en el texto, que María tenía un dolor muy grande. Sí, puedes tomar la computadora sin problema, ¿verdad? A ver si podemos solucionar, ¿verdad? Cuando muere no dice, María estaba sufriendo, María estaba llorando viendo a su hijo. No lo dice, pero no hay que quitar la perspectiva precisamente de que realmente María, como madre, como mujer, como humana, pues sufrió, ¿verdad? Y queremos unirnos a ella. Un tanto seco, con una sobriedad, como con una objetividad ejemplar, van sentando los hechos, las afirmaciones, las realidades.
Ninguno de los evangelistas se propuso hacer una historia, sino instruir, dar testimonio de la verdad, de lo que habían visto y oído. Como sabemos, quien ha adentrado un poquito más en el estudio de la Biblia, el primer evangelio se escribe, se redacta así como tal, 60 años después de Cristo, ¿verdad? Entonces no es como una historia, no es de que ahora hizo esto y la apuntaba, no, sino que al Jesús partir de este mundo y ver al Espíritu Santo, ellos recuerdan los hechos y lo comparten y lo hacen vida, ¿verdad? Entonces, y después es necesario escribir, el agiógrafo inspirado por Dios redacta, busca testimonios, y es como hoy tenemos nuestros evangelios. Entonces no es como buscar una historia que redacte tantos sentimientos, ¿verdad? Pero sí busca centrar nuestra vida, la vida de Jesús en su persona y en su mensaje. Su objetivo se centra cada vez más en Él. Por tanto, al llegar el momento culminante, la inmolación del Hijo de Dios en la cruz, la atención se centra todavía más en Él. Si vemos, comienzan los evangelios, Jesús predica, hay los demás interlocutores, pero conforme se va acercando el misterio de la muerte de Cristo, pues la atención es todavía más en Él, ¿verdad? Así lo redactan, ¿verdad? En esa pasión. La cruz es el lugar en que se desemboca toda la trayectoria de Jesús. Es la meta, es el culmen de toda su realización, de toda su obra, de toda su predicación, de todo lo que enseñó con su vida, con su palabra, con los milagros. Bueno, es como el culmen, la plenitud, ¿verdad? En la cruz, por tanto, se centra, se da una gran importancia, ¿verdad? Porque estaba concretando la misión que el Padre le había dado de volvernos a unir con Él, de volver a tener una comunión con el Señor. A la vista de Cristo hecho un guiñapo, convertido en un cuerpo inerte debajo de la cruz y confiado a su madre, a la vista de ese Jesús destrozado, se podría concluir que esa escena es la muestra más clara de una derrota. Viéndolo con ojos humanos, decir, bueno, pues tanto predicó, tanto hizo, tanto sanó, lo alababan, lo recibieron con palmas, como vamos a recordar el próximo domingo. Decir, bueno, pues no triunfó, a fin de cuentas lo mataron, lo crucificaron, una muerte ignominiosa, dicen los escritos, de burla. Y podemos pensar que esa misión tan grande en 3 años fracasó. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, en nuestra vida podemos pensar que hemos fracasado? Nos dejamos vencer por la tristeza, por la preocupación, por circunstancias que no comprendemos y sentirnos fracasados. Sentirnos que no podemos, ¿verdad? Entonces, pues, seguimos caminando. Para Jesús eso, claro que evidentemente no fue un fracaso. Pero es precisamente vamos a ver si podemos conectar con YouTube. Tengamos paciencia, estamos en vivo y a todo color. Bueno, pues nuestra señal no quiere. Pero bueno, continuamos con nuestra reflexión. Por tanto, puede ser
no una victoria. Sin embargo, no es una derrota, es una victoria, porque ahora se encuentra más cerca al acontecimiento que nos dio vida nueva, a la resurrección. Jesús se acerca con su muerte a la resurrección, a una vida nueva, que a través de esa resurrección, que es como una explosión nuclear en centésimas de segundos, que vuelve a la vida Jesús pleno, pues bueno, es una victoria. ¿Por qué? Porque se acerca a la resurrección. El misterio de la salvación no se considera sin la resurrección de Cristo. A una vida nueva. Su mamá, en medio de esta agonía, de este desprecio de quienes antes lo habían ensalzado, pues ahora lo ven como un impostor. María estaba allí viéndola a él y viéndolo todo, oyendo las burlas y permitiendo que el dolor, la humillación y la desolación de su hijo la penetrara también tan íntimamente como la gracia en el momento de la encarnación. María, al contemplar ese escenario de burla, de escupitajos, de ver a su hijo destruido, flagelado, burlado, María ve esa gracia también. La misma gracia que recibió en la encarnación. Vincula a María, recuerda el hecho pues de la encarnación. Es esa misma gracia que la sostiene cuando el ángel le dijo: tú serás la madre del Señor, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Como rezamos en el rosario, pues es precisamente también esa gracia que la sostiene, la misma gracia de la encarnación, es la misma gracia, el mismo poder de Dios que la sostiene ante todo lo que ve, ante todo lo que oye. Jamás mortal alguno pasó por prueba que pueda remotamente acercarse a la que aquella constituyó para María. Siendo nosotros nos podemos quejar de las pruebas que tenemos, no se compara con ver la muerte de su hijo, y quien tal vez ha sufrido esta pérdida de una manera muy cruenta, de un accidente, de un asesinato, pues podrá acercarse, ¿verdad? Pero María realmente sufrió esa muerte de su hijo. Fue también para ella un momento culminante, otro instante decisivo, como cuando se le apareció el ángel en el que asimismo se le exigió una decisión, o como la vida de María anterior a la visita del ángel le sirvió de preparación. Así Dios la fue preparando para esa hora suprema de la humanidad. El ángel del Señor, el Señor con su Espíritu, la fue preparando poco a poco en cada acontecimiento. El Señor también nos debe de preparar a nosotros y dejarnos preparar para ese culmen de nuestra vida, para ese momento en que el Señor nos guarde, en que el Señor nos llame a dar cuentas. Debemos estar preparados para ese culmen. María se dejó preparar por el Señor. Recordemos, y no le dice que una espada atravesará su alma, ya haciendo memoria, profetizando ese dolor y tantos dolores que María pudo haber tenido. Esa devoción de los dolores de María. Al mismo tiempo recuerda a María, ¿por qué no?, el momento en el que tiene a Jesús en sus brazos, llevándole, presentándole al Padre, a Dios Padre, a su Hijo. Es María también la que lo sostiene, pero ahora ensangrentado, ahora humillado. Como esa película de la Pasión de Mel Gibson,
que todos hemos visto por lo menos alguna vez, espero incompleta, cuando va Jesús caminando con su cruz y se encuentra con su madre y viene ese recuerdo del pasado, pues es precisamente esa vida, ¿verdad? Recordar. María, va uniendo lo que está viviendo en el Calvario con aquella preparación que el Señor le concedió para estar firmes. Los evangelistas no nos dicen cómo transcurrieron para la madre las horas que separaban el comienzo de la cena del drama del Gólgota. No nos dice María se fue a orar, María sintió miedo, María presintió. Pero como toda madre hay ese, si le podemos llamar así, sexto sentido, esa capacidad de sufrir junto con hijo como toda madre, ¿verdad? Y también Mel Gibson en esa película relata cuando Jesús es apresado, María está inquieta. María no puede dormir, ¿verdad? Porque a su hijo le van a dar muerte. Ella estaba pues con las mujeres y quizá experimentaba esas corazonadas, como ya lo dije, de algo terrible e inminente, tan propias de la intuición de las madres, en todo cuanto se relaciona con la suerte de sus hijos. No podemos, sin embargo, hacer suposiciones de este género, sin peligro a dejarnos llevar demasiado por la fantasía, resolviendo de manera excesiva, simplísima, milagrosa, lo que requiere estudio y comprensión, sepando además el estado de la vida. Entonces hay que tener cuidado, pero en el desmenuzar qué pudo haber pensado, pero yo creo que si nos ponemos en su lugar, pues pudo haber experimentado todos sus sentimientos, ¿verdad? Porque no era alguien ajena a sentir, pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? En dar alguna evidencia de esto. Ana Catalina de Merici, ¿verdad? Que es venerable, es beata, ¿verdad? Que en su libro, ¿verdad? Tiene un libro que se llama La vida oculta de la Virgen María, que es una entrevista que le hacen a esta beata con revelaciones privadas que no son dogma de fe, evidentemente, pero que nos pueden dar cómo fue el nacimiento de la Virgen María, habla un poquito de su infancia, el momento de la visitación, cuando vivía con Juan. Bueno, es un recurso, no es dogma, lo repito, ¿verdad? No estamos obligados a creer en esto, pues que es una revelación privada, que hay la autorización de publicarla, pero bueno, nos puede ayudar, ¿verdad? Pero hay que tener también mucho cuidado, incluso también tiene revelaciones de cómo fue la pasión de Cristo, pero bueno, es una herramienta, ¿verdad? Que hay que leerla con criterio, que hay que leerla con preparación, ¿verdad? Pero bueno, esta sí que hay que tener cuidado, pero podemos seguir reflexionando, ¿verdad? Con la palabra del Señor. Así, el Señor nos dice, nuestro autor va preparando a María a esta gran prueba de ver a su hijo en la cruz. Y no fue algo mágico de que, ay, pues no siento nada y bien bonito, no. Sino que así como al mismo Hijo de Dios, al mismo Jesús, Jesús fue descubriendo su identidad de Hijo de Dios, de tener poder para obrar milagros y que siempre invocaba a su Padre, y fue descubriendo su misión poco a poco. Recordemos que los evangelios nos dicen que Jesús había crecido, iba creciendo en sabiduría y prudencia delante de Dios y de los hombres. Bueno, pues precisamente en este aspecto se realiza este proceso. Y si con Jesús no fue como algo mágico que se dio cuenta de toda su misión desde que tuvo conciencia de niño, ¿no? Lo fue descubriendo, pues a María también pues se fue preparando, ¿verdad? Para esta entrega. Recordábamos la profecía de Simeón, la incomprensible
respuesta de Jesús en el templo tras la angustia de los días que la incertidumbre de su suerte le hizo conocer el sufrimiento, el casi, diríamos, despego con que Jesús la trató cuando fue ella a buscarle con sus parientes. Poco a poco María se fue preparando, ¿verdad? Descubriendo también su misión y descubriendo la misión que Jesús tuvo, ¿verdad? Que Jesús tenía. Varios ejemplos, ¿verdad? Respecto a su hijo, se iba produciendo en el ambiente, desde el entusiasmo que levantaba su paso, los milagros, las palabras ante el pueblo, que la aplaudían, que lo buscaban. Bueno, esos acontecimientos muy naturales pues la fueron preparando, igual que a Jesús, para esta entrega, ¿verdad? Bueno, así pues, cuando llegó la hora, los discípulos huyeron, pero María estuvo al pie de la cruz junto con su hijo. Estaba preparada, a punto, dispuesta a todo, incluso aquello. María siempre estuvo ahí presente, como toda madre que está al pendiente de la vida de sus hijos. María, de igual manera, se hace presente y se prepara y está ahí firme, incluso en el dolor. El estar María al pie de la cruz de que nos habla San Juan, sí es un punto de referencia muy firme, como lo es el que una antiquísima y venerable tradición nos dé a conocer el encuentro con su Hijo amado. Camino del lugar de la ejecución, iba sucio y destrozado, llevando sobre sus espaldas el madero en el que lo iban a clavar, ¿verdad? Nos ayuda también la tradición y lo meditamos en el Santo Vía Crucis, preferentemente todos los viernes. Todo cuanto los evangelistas nos refieren cómo ocurrió en el Calvario, lo vio ella, y ahora otras muchas cosas que el Evangelio nos dice y sucedieron en el Gólgota en torno a la cruz. María fue testigo. Los discípulos huyeron, pero María estaba ahí firme. Ella se dio cuenta de todo y fue lo que después, seguramente al resucitar Jesús, pudo transmitir a los apóstoles, les dio esperanza, y todos aquellos con que se topaban con ella pues recibían este testimonio de la Madre de Jesús. Otro teólogo, William, acerca de la peculiar disposición del Espíritu de María, nos dice: es especialmente oportuna en este momento su disposición de María. Es cierto que a la muerte de su hijo, las madres evocan con facilidad toda su vida, y en particular cuando de una manera más directa se relaciona con el momento final. La Virgen María, acostumbrada a la reflexión y rememorar los acontecimientos enlazándolos y descubriendo en su interior una unidad, el recuerdo que llenaba el punto de partida. María, nos dice este autor, que así como una madre en la experiencia de quien ha perdido a su hijo, María también recuerda, ¿no? Viene ese recuerdo cuando mi hijo estaba, cuando nació, cuando su primer cumpleaños, su vagancia, ¿verdad? María también, ¿por qué no decirlo? Rememoró, pero no fue un recordar por recordar, sino que supo unir esa fe, ver el designio de Dios, la obra de Dios, ya desde un principio. Nosotros también, hermanos, podemos ver nuestra vida, la propia, y ver esos acontecimientos reales en el que Dios ha interferido. Entonces es muy importante buscar esta reflexión cotidianamente, ¿verdad? De estar en la cruz, María contemplando, regresa al momento de tener a Jesús en sus brazos, en ese pequeño niño. Si se tiene esto presente, se puede formar una idea de cómo se repitió
en cierto modo para María al pie de la cruz toda la vida de su hijo. Los motivos que había para evocarla sin duda. Parece como si Dios hubiera querido hacer patente la íntima y profunda conexión del drama del Calvario con el gozoso tiempo que se abrió con el mensaje de Gabriel, el ángel. Parecía como una dolorosa burla, como un engaño cometido por quien pensara, como lógicamente sociedad suponer, en el esplendor de su vida, de su predicación, ¿verdad? El trono, en la grandeza de un Salvador. El trono, por tanto, pues va a ser la cruz. Ese va a ser su poderío. Jesús reina desde la cruz. Se sienta, la abraza, ¿verdad? Por ti y por mí. Y María también abraza esa cruz. Abraza a su Hijo, al Hijo de Dios muerto por cada uno de nosotros. En ese contraste tan violento, aquellas promesas cumplidas de forma tal que a unos ojos sin fe parecen un juego trágico, con la esperanza de quien confiaba en su realización. Aquel estar al pie de la cruz de María, de la Madre, sorbiendo gota a gota el cáliz del dolor, jamás igualado, hubiera sin duda dado un motivo singular al genio literario de una tragedia. Podemos pensar que toda historia, al leer la pasión de Cristo en sus evangelios, al leer alguna reflexión, puede parecer una tragedia, una historia que terminó mal, si solamente nos quedamos al momento de la cruz. Por eso que hay que pasar a la Pascua, hay que pasar a la resurrección, ¿verdad? Pero podría parecer como un fracaso, ¿no? Como una historia que terminó mal para algunos, quien se queda solamente en la cruz, una madre con un hijo agonizante, ensangrentado en el madero, rodeada de tinieblas, sin consuelo posible y humillada por los sarcasmos de unos enemigos. En plena euforia de su triunfo, se hubiera eternizado el dolor. Pero no hubo tragedia, ni declaración, ni intervención del coro, sino el laconismo de unos hombres que dieron testimonio. Antes de Cristo había tragedia, porque existía el destino como algo funesto, como alguien pensar que así debía de ser, ¿verdad? Como una historia que se rompe. Después de Cristo la tragedia es imposible, porque Él nos ha revelado la voluntad del Padre. Entonces, Cristo al morir y al resucitar, vence este sentimiento de tragedia. La tragedia solo se hace posible allí donde la fe en un Dios paternal está suplantada por el sentido de una fatalidad inexorable. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida, si no tenemos a Dios, si no tenemos una fe firme, nos podemos quedar en la fatalidad? Desanimarnos, en no salir avantes ante la prueba. Jesús salió avante ante la prueba, María salió avante ante la prueba, Juan y algunos discípulos que seguramente lo seguían desde lejos, permanecieron, ¿verdad? Pero para quien tiene fe es precisamente esa actitud. Revisémonos en nuestra vida, cómo hemos salido avantes ante las circunstancias difíciles de nuestra vida, ante aquello que parecía imposible para nosotros. El Señor nos rescató, el Señor nos dio su mano, el Señor nos sostuvo, nos está sosteniendo, aunque no lo sientas en este momento, aunque no lo veamos.
en medio de esta cuarentena, en medio del estar en casa, del miedo a contagiarnos, que no se nos olvide que no es una tragedia, que el Señor está ahí con nosotros, que va en nuestra barca. Todo lo que de dureza tiene la palabra destino le viene precisamente de su desvinculación de la fe, porque destino es la expresión laica pagana del destino de Dios y la resultante de la rebeldía del hombre contra la voluntad divina. Guardini, un teólogo, ha trazado algunos de sus rasgos más característicos con una precisión magistral. Guardini pues nos hablará acerca del destino en el ámbito pagano, como algo trágico, ¿verdad? Como algo, pues así tenía que ser y pues ni modo, una manera negativa de entender lo que nos pasa. Y nos dice, no puede hablarse de la tragedia del Calvario, porque no puede haberla con relación a Jesús y a María. No fue una tragedia, no podemos darle este término, ¿verdad?, de tragedia, ¿verdad? Porque Jesús y María eran hombres de fe. El cumplimiento de la voluntad del Padre nunca tiene sentido trágico. La tragedia supone un destino ciego e inexorable que pesa y se impone al hombre, pero que se desentiende de él. Un destino a quien el hombre le es indiferente, ¿verdad? Pero para un cristiano, por tanto, nunca puede sentirse preso por un designio trágico. Quien tiene fe, a pesar de las circunstancias difíciles y dolorosas que podamos vivir, no lo verá como una tragedia. A condición, sin embargo, de que sea auténticamente cristiano. Esto es un discípulo de Cristo, ser otro Cristo. Porque si lo es para el que no existe, para él no existe destino, sino designio. Si está unido a Cristo y participa de su vida, lo que actúa no es un destino ciego, sino un designio inteligente, un dejarnos conducir por Dios. Por tanto, hermanos, esto nos ha de disponer precisamente a buscar en Cristo una vida nueva, a saber acompañar a María. Tal vez estas reflexiones, estas lecturas nos ayuden, pero sería bueno contemplar también a María. Claro, siempre unida a Cristo en ese caminar, en esa mujer intachable, en esa mujer que supo confiar y que supo ver ese designio, no destino, ese designio, esa voluntad del Padre todos los días de su vida. Preguntémonos nosotros en casa, a lo que hoy estoy viviendo, ¿veo la voluntad del Padre? ¿Alcanzo a ver la voluntad de Dios? ¿A qué nos está preparando? ¿De qué nos está purificando? ¿Qué nos está haciendo reflexionar? Recordemos, nosotros también estamos invitados a contemplarle, a imitarle, no solamente en lo bello de la vida, sino también en la cruz. Ojalá que cada día nos acerquemos más a María y nos unamos a ella, y que ella, María de fe, mujer de esperanza, a nosotros también nos dé esa esperanza cierta, de que todo no acaba en la cruz, sino que hay resurrección. Y que cuando sintamos tristeza, desolación, engaño, derrota, veamos que ante los ojos humanos puede ser una derrota, pero nos trae la salvación. Que María, mujer de fe, de escucha, de perseverancia, no dudamos que le costó,
pero fue entrenada. Aprovechemos también nosotros en cada vivencia, en cada acontecimiento de nuestra vida, buscar, entrenarnos junto a María, para que venga lo que venga, estar firmes, estar al pie de la cruz. Que el Señor nos conceda su gracia y su paz. Pues bueno, hermanos, sigamos reflexionando. El día de mañana tenemos la Eucaristía, 8 de la mañana, 7 de la tarde. Hemos estado confesando de 5 a 7 de la tarde, a las afueras del templo. Entonces, si alguien necesita reconciliarse, pues ahí está ese recurso. Saludos a todos los que nos pudieron seguir a través de esta señal de fe. Entonces, ayúdenos de igual manera a unirse a YouTube. Esperamos que pronto resolvamos esos aspectos técnicos de la señal del internet para hacer y difundir más esta señal. Y sí, suscríbanse para poder transmitir de un celular, que es más fácil hacerlo así. Entonces, ahí les encargamos y les comparto una oración y la bendición. Decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, no dejen de sonreír.